Arturo nos contará con las microáreas algo que creo que es sin duda un laboratorio, un espacio escuela para aprender no solo lo que ha sido esa experiencia que nos contará, sino la metodología, el conocimiento aplicado, el rigor, la participación. O sea, realmente puede ser un modelo de referencia para analizar el cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Él, pues bueno, licenciado en Ciencias del Mar, voluntario profesionalizado, como él dice, con una amplísima trayectoria profesional de investigaciones, de exposiciones, de trabajos, de publicaciones, pero bueno, como sobre todo es una persona pues enamorada de lo que hace y nos transmite una enseñanza ejemplar. Gracias, Arturo. Gracias a ti, desde luego. Eso, empezar dando las gracias al Cabildo por invitarme, a los ponentes que han venido antes por introducir lo que yo iba a exponer. En este caso estamos con un caso muy práctico que esperamos que les sirva para coger ideas y sumarse a una iniciativa que está pensada como de código abierto, es decir, que sea propiedad de todos y todas y que la construyamos para ser cada vez mejor, ¿no? En ese agradecimiento, pues bueno, la verdad que estoy impresionado de lo que está haciendo el Cabildo de Tenerife y en ese sentido, pues también ligar con lo que comentaba Víctor en la introducción y es la economía del bien común, ¿no? Ustedes supongo que saben que el Cabildo de Tenerife es pionero a nivel estatal en el desarrollo de un concepto general de aplicación de la economía del bien común. En este caso es el proyecto de Tenerife, Tenerife Isla del Bien Común, ¿verdad, Víctor? Y bueno, pues eso es una manera de poner en valor las buenas prácticas en sostenibilidad desde la perspectiva de las iniciativas de las distintas entidades. Y precisamente el proyecto Microáreas bebe de la economía del bien común, que es un modelo austríaco que lo que plantea es una metodología para evaluar la sostenibilidad de las empresas. Está muy de moda decir que todo lo que hacemos es sostenible, pero si no lo medimos puede quedar en palabras vacías. Y en ese sentido es como trabajamos lo de microáreas. Para hablar de microáreas debemos honrar también una vez más a esta isla, puesto que 3 de las iniciativas de protección del medio marino desde la participación ciudadana se iniciaron en esta isla, como fue el proyecto de Armeñime, el proyecto Gara en Arona y el proyecto Microáreas desde Ecologistas en Acción Tenerife también, ¿no? Fue Ecologistas en Acción quien nos llamó a nosotros a colaborar en 2008 con ellos para impulsarlo. El proyecto no cuajó y quedó aparcado y años más tarde decidimos impulsarlo y fue así como nació el proyecto de las canteras. El Ayuntamiento de Las Palmas, que era el único de España que tenía una concejalía de Ciudad de Mar, decidió apostar por este modelo para intentar impulsar la sostenibilidad en el medio marino. Si yo les pregunto cuántos espacios marinos protegidos hay en Tenerife que sean efectivos, ¿cuántos me dirían? Están las zonas CEC, que son una promesa, pero no tenemos espacios marinos. Y en líneas generales, en Canarias, tenemos 3 reservas marinas que son espacios efectivos de protección, pero son reservas marinas de interés pesquero. Es una cosa que no debemos olvidar, no son reservas de protección como son la mayoría de espacios protegidos. Entonces, el medio marino carece de medidas de conservación y es ahí donde surge la necesidad de los usuarios del mar de decir, bueno, está bien lo que está haciendo la Administración, se puede mejorar, pero es que igual nosotros podemos hacer algo. Y bueno, pues así, desde esa inquietud, nace el proyecto Ecoáreas, teniendo muy presente la cultura española. Esto es el Metro de Madrid y el Metro de Múnich. La normativa es la misma. Si quieres entrar al metro, tienes que pagar. Sin embargo, en Múnich no hay barrera ninguna. Se da por hecho que la gente va a pagar y la gente cumple la norma. En el Metro de Madrid, las medidas coercitivas, por así decirlo, son todas. Y el segurita que probablemente no se ve. Y esa es la cultura a la que nos enfrentamos cuando hablamos de conservación, de legislación, de protección.
La norma en España no es una garantía de cumplimiento, mientras que en otros territorios sí lo es. Por eso, demasiadas veces nos ofuscamos, decir, bueno, ¿y cuál es el marco legal? Cuando quizá trabajar en la confianza de los usuarios del espacio puede hacer muchísimo más por la conservación que esa norma que tanto demandamos. No nos olvidemos que somos el país del Lazarillo de Tormes. De esta cultura hemos hecho literatura, como dice el amigo Carlos, ¿no? Y eso en la gestión lo tenemos que tener muy, muy, muy presente. Desde esa perspectiva, en ese encargo de mayor sostenibilidad para las canteras, pues bueno, pues los objetivos de desarrollo sostenible que establecía la Unión Europea han sido, la ONU han sido de muchísima ayuda, pero especialmente el concepto que aplican de desarrollo sostenible, en el que no solo se habla de desarrollo ambiental, social y económico, sino que a ese puzzle se le añaden dos piezas más, que es la generación de alianzas y el clima de colaboración mediante la cultura de paz. Es algo que muchas veces se nos olvida y que la mayoría de los proyectos caen porque nos olvidamos de esas dos piezas, que no sabemos colaborar, no sabemos respetarnos los unos a los otros y en dinámicas demasiadas veces de egos, de toxicidad, de nimiedades, mueren grandes proyectos. Y ahí es donde, sinceramente, creo que tenemos la revolución social que está por venir, cuando seamos capaces de aprender a colaborar más allá de nuestros intereses particulares. Desde esa perspectiva, el proyecto Microáreas nace desde el acuerdo de los usuarios. ¿Qué planteamos? Dice, bueno, pues si los que estamos usando este espacio nos ponemos todos de acuerdo, al final, ¿qué estamos haciendo? Poniéndoselo más fácil a la administración. Y eso hicimos. Hablar con las partes, ponerlas de acuerdo, ir a la administración y decirle, oye, es que estamos todos de acuerdo. Claro, la sorpresa de la administración de decir, ¿cómo? Sí, mira, que queremos hacer esto, lo otro, tal. Y dice, vale, vamos escalando y al final se llegan a acuerdos. Fíjense la diferencia del marco autoritario, ¿no? Donde viene la administración y decir, te ha tocado espacio natural protegido, y ahora a ver cómo lo encajamos. Y empiezan las negociaciones desde el conflicto, ¿no? Es decir, desde la imposición y el ataque a las necesidades de las distintas partes. Entonces, así es como hemos planteado el proyecto Microáreas. Es un proyecto de mínimos, de acuerdos de mínimos, pero bueno, que ha tenido el resultado que ha tenido en las canteras, que es lo que les voy a mostrar. Las canteras, cuando se nos planteó impulsar la microárea en el año 2012, ya era ZEC, ya era zona de especial conservación. Pero claro, es algo que está por desarrollar, que los planes de uso y gestión están por venir, pero es que estamos hablando de la red Natura 2000 y es que estamos en el 2019. Un poquito de prisa ya debería de haber. Y por eso se decidió impulsar este proyecto. Esto es una tesina que hicimos definiendo un proceso de participación que fuese iterativo, es decir, que fuese circular y se fuese retroalimentando y que nos permitiese implicar a la ciudadanía en la gestión del espacio. De esta forma, pues bueno, se hicieron todo tipo de reuniones de consenso con los distintos sectores, destacar siempre la colaboración del sector profesional que se volcó desde un primer momento y gracias a ellos, hay que decir, que existe esta microárea, porque el apoyo fue incondicional y lo gracioso era que siempre les parecía pequeño lo que se estaba planteando, ¿no? Que suele ser lo contrario a lo que suele pasar. Entonces, darles las gracias siempre a ellos y, por supuesto, al Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no? Tuvimos la gran suerte de tener como concejala de Ciudad de Mar a Mimi González, que bueno, pues cuando les diga la suerte entenderán por qué, ¿no? Ella es también licenciada en Ciencias del Mar, doctora en Oceanografía, profesora de vela y es regatista olímpica. Con ese currículum, lo bueno de ese currículum es que no tenía perfil político. Estaba ahí por el currículum que tenía. Entonces, una persona con ese currículum de manejar barcos sabía mucho de trabajar en equipo. Y hizo posible que este proyecto saliese adelante. El acuerdo fue un acuerdo de mínimos que básicamente planteaba el interior de la dársena
Y bueno, fue así como se generó el Foro de Participación Ciudadana con 40 entidades representadas. O sea, fíjense que en este caso estamos hablando del medio marino, el medio marino es de todos, pero es que eso significa que no es de nadie. Y en este caso, en vez de ser un acuerdo de custodia a dos bandas, era un acuerdo a dos bandas, pero en el que una banda estaba representada por otras 40 entidades, lo que le da muchísima solidez al proceso. Bueno, pues así se llegaron a acuerdos en los usos y en la zonificación de los usos, o se llega a acuerdos, se trabajó con todos los sectores y distintos niveles de edad, etcétera, ¿no? Se han generado todo tipo de materiales, desde materiales escolares, paneles interpretativos. De hecho, el sendero azul que tiene las canteras es especialmente... bueno, hay que tenerlo especialmente en cuenta porque el sendero se generó mediante la participación del foro, es decir, el foro decidió qué contenidos se iban a tocar en esos 15 paneles que se han puesto a lo largo de 8 kilómetros de sendero, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ha sido muy gratificante ver el nivel de aceptación que ha tenido algo que muchas veces suele ser polémico, ¿no? ¿Por qué han hablado de no sé qué? ¿Por qué no han hablado? Dices, bueno, al final hemos hablado de lo que la gente quería que se hablase, ¿no? Y bueno, pues se han hecho muchas actividades típicas como las de las limpiezas submarinas, y esta que resultó tan simpática de buscar las llaves, que consistía en se escondieron 7 llaves en la dársena de las canteras y la gente buscando las llaves tenía que recoger residuo, ¿no? La realidad es que encontraron las siete llaves y apenas sacaron nada de residuo. O sea que se hizo una muy buena batida. Destacar que ya en 2013 la microárea de las canteras fue ejemplo nacional en las segundas jornadas de custodia marina nacionales y bueno, pues hoy estamos para contarles cómo ha seguido evolucionando 5 años después ese proyecto. Esta es la vista de un foro normal, como los que anualmente se producen 2 o 3 veces al año. Estamos hablando de que durante 5 años 30 personas están participando y decidiendo juntas cómo gestionar la playa de las canteras. Destacar también que el Ayuntamiento tiene contratada una facilitación experta. Eso para mí ha sido uno de los mayores descubrimientos en este tiempo, el que exista gente especializada en cuidar a las personas y cuidar los procesos. Lo que les decía antes, o sea, la mayoría de nuestros proyectos se caen por cuestiones humanas, no por cuestiones técnicas. Y eso, tener a profesionales específicos que nos asistan ahí, nos ayudan a que el éxito puede ser mayor, ¿no? Y bueno, pues fíjense en qué punto estamos en el que ya la demarcación de costas para determinadas autorizaciones pide aprobación del foro. Es decir, no se pueden hacer intervenciones si el foro previamente no ha dado su aceptación. Y luego, en 2015, bueno, el Ministerio siempre estuvo un poquito incómodo al principio en este proceso de abajo arriba, ¿no? Se empezaron a mover piezas que el Ministerio no estaba acostumbrado a que los de abajo le dijesen cómo se quería gestionar el espacio, ¿no? Y bueno, pusieron una directriz que yo tengo que decir que acertaron y nos dijeron, hagan poco ruido. Ustedes sigan trabajando, pero no digan lo que están haciendo. Y lo cierto es que eso ha permitido que se pueda hacer un trabajo genuino que no se utilice políticamente, porque, bueno, pues como tenía poca repercusión social, pues no había interés en capitalizarlo y se ha podido trabajar hasta el punto que el Ministerio en 2015, cuando tuvo que justificar ante Europa lo que estaba haciendo en la Red Natura 2000, para la STEC marina, el único ejemplo que puso a nivel nacional fue la CEC de la Bahía del Confital, precisamente por el trabajo que se estaba haciendo en las canteras, ¿no? Luego, pues bueno, medidas de gestión ya de mayor envergadura, como fue una propuesta que se lanzó al foro y era la de limitar el fumar en la playa de las canteras. Y fue así como se sacó un proceso participativo específico para la gestión, en la que hubo una votación en la que participaron 4.200 personas y supuso la prohibición total de fumar en la playa de las canteras.
Bueno, y actualmente el ayuntamiento a través del foro tiene una subcomisión de gestión del litoral compuesta por las 4 administraciones, un hito a nivel nacional muy importante. Imagínense lo que es para un ayuntamiento generar una reunión en la que reúne a todas las autoridades competentes, ¿no? Y la facilidad que supone eso para la gestión. Eso es fruto también de la gestión que se ha hecho con la microárea. En estos momentos se está actualizando la normativa de costas y playas, que se está haciendo mediante un proceso participativo también orientado desde la microárea, y se está colaborando con el proyecto Ecoáreas, que viene a ser el proyecto Microáreas 2.0. El Gobierno de Canarias se ha dado cuenta del potencial de este proyecto y quiere lanzarlo en todo el archipiélago. Bueno, una de las cosas que sí nos gustaría destacar, y precisamente en la encuesta que hicieron y que nos pasaron, que les hicieron a ustedes de qué es lo que querían conocer o qué querían que nosotros les contásemos, había el cómo evaluar un proceso de custodia para ver si funcionaba, cómo podía hacerse que funcionaba, y esto es precisamente quizá una de las innovaciones más grandes que tiene la microárea de las canteras, ¿no? Aquí, bueno, pues si queremos saber la salud, la sostenibilidad que tiene la playa de las canteras, ¿por qué no crear un termómetro que nos permita medirlo? Y así se definió la matriz de objetivos o la matriz de indicadores de microáreas, ¿no? Básicamente lo que estamos hablando... ¿Dónde? ¿El láser? ¿Cuál es? Estamos hablando de generar una herramienta que nos permita saber cómo de sostenibles somos, ¿no? Entonces, se han definido 4 bloques de indicadores, 10 indicadores por bloque, y con unos valores estandarizados del 0 a 3. Con esos valores podemos saber en qué punto estamos y el grado de porcentaje respecto a lo que sería el total, y nos permite ir evolucionando en el tiempo y hacer un plan de acción en base a unos objetivos de desarrollo que tenemos previamente consensuados con todas las partes, ¿no? Esto, respecto a cualquier sistema de certificación, ¿qué diferencia tiene? Que la mayoría de certificaciones son de blanco o de negro. Tú una ISO 14000 la tienes o no la tienes, una bandera azul la tienes o no la tienes, pero esto puedes tener un 1% que mañana puedes tener un 5%, pero siempre estás en el proceso. Y lo más importante, esto no es entre 2 entidades, esto es con todas las entidades a la vez. Es decir, evidentemente la administración que puede incidir en la evolución de todos los indicadores, pero es que las empresas resulta que pueden incidir en muchos de ellos. En la protección quizá no, pero sí en las buenas prácticas, en el trato al cliente, en la igualdad, en la atención a personas desfavorecidas, etcétera, etcétera. Y las empresas se pueden poner de acuerdo y si la administración no hacerlo ellas. Y esto nos permite que la evolución en sostenibilidad no tenga que depender de la administración. No solo eso, sino que le anime a la administración a ir mejorando año a año. Bueno, pues en 2013 creamos la matriz, la 0.1, y en 2019 hicimos un ejercicio de volverla a pasar. ¿Por qué? Porque se ha generado, con el proyecto Ecoáreas, se está generando una matriz nueva que es muchísimo más exigente. Fíjense que aquí estamos en valores del 75, 84, y sin embargo con la nueva matriz esos valores probablemente bajen a cerca del 50, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se han cogido los principales de sistemas de indicadores internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el sistema europeo, los criterios globales de turismo sostenibles, el Banco Público de Indicadores Medioambientales del Ministerio, etcétera, etcétera. Y con eso, gracias a una tesina que hicimos en colaboración con la Universidad de Laguna precisamente, pues desarrollamos una metodología para depurar esos indicadores. El proyecto Ecoáreas tiene un consejo científico de más de 10 personas que está colaborando en sentar las bases de esos indicadores para luego trasladarlos a la sociedad y con todo aquel que quiera participar, definir unos indicadores para que todos podamos decidir qué consideramos sostenible y qué no. Es algo que está por desarrollar todavía en el proyecto Ecoáreas y evidentemente cada indicador tiene una correspondencia con el resto de criterios que se han
manejado, ¿no? En estos momentos estas son las versiones que ha tenido la matriz. Ahora se debería estar trabajando en una nueva para lanzarla a nivel social. Y bueno, pues la matriz también está preparada para trabajarlo en los niveles más básicos, ¿no? En poder trabajar con niños y que ellos digan cómo creen que está la biodiversidad, cómo creen que está la contaminación, los ruidos, etcétera, etcétera. Y para eso se han generado dinámicas específicas. O sea, yo personalmente una premisa que puse al Consejo Científico es que la matriz tenía que poder ser interpretada y desarrollada por alumnos de instituto, que es quizá un reto grande para la comunidad científica, pero bueno, por pedir que lo sea. Aquí tenemos un ejercicio de evaluación participada con personas mayores, y esto fue un trabajo que se hizo ahora en diciembre de una evaluación técnica participada, donde participó gente del Ministerio, del Gobierno, del Cabildo, de las universidades, de las ONGs, del propio Ayuntamiento, Policía Local, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, fue así como pudimos tener una primera valoración participada de cómo estaba cada uno de los indicadores, y precisamente toda esta gente pudo hacer contribuciones a cada uno de los indicadores para mejorar el sistema de medición, ¿no? Así, los retos percibidos quedaban de esta forma, ¿no? Que serían los valores rojos y los valores naranjas. Los logros percibidos serían los valores amarillos y los verdes, y el objetivo ¿cuál es? Ponerlo todo en verde. Es algo relativamente fácil de interpretar, y por supuesto nos permite hacer un sistema de prioridades a la hora de intervenir, y que no sea en función del lobby que presiona o del interés particular o la inquietud de alguna de las partes. Y todos sabemos en qué estamos trabajando y en qué podemos intervenir, sobre todo eso, ¿no? Cualquiera dice, oye, ¿qué indicador me preocupa a mí y qué tengo que hacer para que del 0 pase al 3? En ese 0, 1, 2 y 3, el 0 básicamente es que no estoy haciendo nada, el 1 que estoy haciendo pues, acciones incipientes sin capacidad de gestión, el 2 que estoy haciendo acciones que pueden ser hechas por ciencia ciudadana o voluntariado y que me permiten gestionar, y el 3 que son medidas ejemplares que están tipificadas en alguna normativa o en la estrategia marina, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente, y para ceñirme al tiempo, esto es lo que les quería comentar. Evidentemente podría comentar muchísimas más cosas, pero bueno, pues aquí tienen una herramienta que perfectamente se podría aplicar en cualquier otro territorio, espacio o lugar donde interesase, ¿no? Pues muchísimas gracias.